Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy, saludos para todos los integrantes del equipo titular. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Antonio Mercader, Esteban Valenti están ahí de un lado, del otro lado Carlos Ramela y Fernando Butazzoni. Buen día. Bueno, Buen día a todos. ¿De qué hablamos? ¿De política o de política. estadios? Yo hago una pequeña mención. No, temas menores. Anoche vi por televisión el show que se hizo en el estadio de Peñarol. No lo conozco, no fui, pero me impresionó mucho el nivel del espectáculo. Digo, un mega espectáculo, realmente con cosas que nunca se habían visto en el Uruguay, con figuras gigantescas, llevadas con grúas, con la presencia de jugadores, pero además Los con 4 héroes. los héroes, pero con grandes figuras musicales, ¿no? Drexler, Fito Páez, con una tribuna que apoyaba con canciones, Stoyanov que cantó y que cantó bien, imitando un poco a Marc Anthony. Me pareció notable el desempeño de Jorge Bolani como el actor principal y el hilo conductor de toda esa narración, ¿no? Bolani, que partiendo de Pinerolo, la pequeña localidad italiana donde salió, Gran etcétera, fábrica etcétera. de bicicletas. Gran fábrica de bicicletas, pero digo, un espectáculo que inusitado para el país. Yo creo que en el Uruguay no se había hecho nunca un espectáculo de este tipo porque combinaba, un gran despliegue de tecnología, sobre todo el tema musical, la capacidad actoral y una participación. El mapping, ¿no? Y una participación. El mapping 3D sobre la cancha. Claro, por televisión no se veía tan bien, supongo, como en el sitio, ¿no? Sí. Pero daba la impresión de un holograma gigantesco con figuras. Se están adelantando el comentario de Rosario que viene dentro de un rato. Bueno, yo no fui porque le dejé mi entrada a mi nieta, que fue con Selva y su hijo y Diego. Y vinieron en este orden. Primero, impresionados por el estadio, porque el estadio de afuera no dice lo que es adentro, que es realmente un estadio de nivel mundial, es decir, de esas cosas de la cual el Uruguay empieza después a sentirse orgulloso todos porque realmente vale la pena. Y vinieron impresionados con el espectáculo. Fueron muy curiosos porque todas esas nuevas tecnologías a veces vinieron realmente deslumbrados por el clima que había. Más había un clima muy festivo, con el problema que va a tener que resolver Peñarol, que es el tráfico, ¿no? Que es realmente un problema. No hay forma de acceder a tiempo. Claro, lo van a resolver, porque como todas las cosas. Y yo creo que es mejor crear problemas a no hacer nada para evitarlos. Creo que el estadio es eso. Bueno, la otra parte de la mesa escucha callada. Sí, con mucho respeto. Es bueno para el país y para el fútbol que finalmente en el año 2016 un equipo que se llama Grande tenga un estadio de fútbol, porque no lo tenía hasta ahora, realmente, una cosa asombrosa. Y bueno, le hace bien y creo que es bueno. No vi el espectáculo de ayer, pero gente que estuvo en el estadio de Peñarol el día que jugaron con River dice que es un gran escenario deportivo, muy moderno, muy lindo, muy preparado. O sea, muy bien iluminado. Bienvenido será uno de los 4 estadios que precisamos para ser sede del Mundial en el 2030. Fernando, ¿tu caso cuál es? No, mi caso es que ¿qué es el fútbol? Yo estaba pensando, habría que contratar una flota de helicópteros para poder llegar en hora a ese estadio, ¿no? Era previsible que se iban a presentar esos gravísimos problemas de tránsito. Recién lo hablábamos fuera de micrófono, al Estadio Centenario miles y miles de personas llegan caminando. Sí. Está en el centro geográfico. Claro. Es genial. El Estadio Centenario, la ubicación y todo, es notable. No es el caso del Estadio de Peñarol. Creo que sí va a ser un gran motor de dinamización de la zona, no solamente como estructura en sí, sino que sus aspectos dinámicos, digamos, desde el punto de vista económico y social, va a beneficiar a una amplia zona de Montevideo una vez que se resuelvan esos problemas tan graves que ya han aparecido, ¿no? Que incluso ponen en duda, por si alguien no lo sabe, la realización del próximo partido, que es el partido oficial por el campeonato. Sí, la habilitación que tiene el estadio rige para estas 2 noches que acaban de pasar, ¿no? Ahora hay que... El partido contra River y la inauguración vía espectáculo. Ahora empieza de vuelta la cosa, empieza de vuelta la discusión. Pasamos a otros temas. Vamos ahora sí a la agenda política.
Los principales líderes blancos y colorados cuestionaron ayer la propuesta de diálogo sobre seguridad pública lanzada por el gobierno esta semana. Por ejemplo, en su audición radial, el senador Luis Lacalle Pou le pidió al presidente Tabaré Vázquez que envíe al Parlamento leyes urgentes sobre el tema en vez de continuar con los diagnósticos. Una vez más, con la vocación de gobierno en el rol de oposición, estamos para poner el hombro. No estamos para salir en la foto. Una cosa es poner el hombro para cambiar la realidad, terminar de discursos y diagnósticos y de comisiones, y otra cosa es pararnos para salir en la foto. Para salir en la foto y nada más que eso, no cuentan con nosotros. El senador Jorge Larrañaga en el fin de semana había propuesto varias leyes para endurecer las penas de determinados delitos. Advirtió que no está dispuesto a concurrir al diálogo como un mero entretenimiento si no hay disposición real a concretar medidas. Pedro Bordaberry también se expresó en la misma línea. En su cuenta de Twitter le pidió al gobierno que se ponga a trabajar y se deje de gritar para la tribuna, ya que pasaron 3 días desde el anuncio y todavía no se produjo ninguna convocatoria. Carlos. Bueno, yo creo que siempre el llamado a un diálogo político debe ser como primer cosa bien recibido y aplaudido. En el ámbito político el diálogo no es una opción, es una obligación. Los políticos, quienes tienen a cargo las tareas de gobierno o legislativas, tienen la responsabilidad de ir una y mil veces contra los obstáculos e intentar acordar cosas, sobre todo en temas de esta urgencia, de esta trascendencia y que tanto preocupan a los uruguayos, como es el tema de la seguridad. O sea que celebro la apuesta al diálogo, el llamado al diálogo, y espero que se concrete y funcione. Creo que los políticos, más allá de los peros que han aparecido, que son todos lógicos, tienen que agotar las instancias para que ese diálogo llegue a algo, en función, reitero, de lo grave que es la situación de inseguridad en el país. Ahora, claro, uno tiene que ser realista, ¿no? Y hay algunas cosas que llaman la atención. 4 días, por haber decía 3, hoy ya son 4, de que se anunció por García, el director de OPP, la disposición del gobierno al diálogo y no ha habido convocatorias. Es más, desde la bancada del Frente Amplio han surgido posiciones contrarias a lo que el presidente de la República promovió, con lo cual, en definitiva, y segundo problema que hay que tomar en cuenta, uno no sabe si hoy por hoy manda Vázquez, manda la mesa política, mandan las agrupaciones parlamentarias, quién manda. O sea, es difícil saber qué trascendencia tiene el llamado de Vázquez, el llamado que ya se empezó a demorar y que evidentemente tiene dentro de su propio partido enorme resistencia. Tú estás hablando de las declaraciones que hizo el senador Ernesto Agassi, por ejemplo, que sostuvo que, desde su punto de vista, las comisiones del Parlamento eran el ámbito para justamente llevar adelante un diálogo como este. Que es como que decir que lo que se vaya a proponer tiene que pasar por el Parlamento, que es obvio. En definitiva, no cabe duda que a partir de este diálogo que va a lograr eventualmente entendimientos macro, las cosas van a ir al Parlamento. Lo que Agassi le está diciendo es no a Vázquez, claramente, que ya se lo ha dicho en otras oportunidades anteriormente, y muestra la fractura que hay entre Vázquez y el sector mayoritario del BPP. Pero a su vez otra cosa que es importante y que hay que ser realista, por eso hay que apostar, pero con mucho cuidado y con mucha atención, es que este llamado al diálogo del Frente Amplio lo ha utilizado en las oportunidades como estrategia política, como bandera, un poco como dice Lacalle para salir en la foto. Pero la disposición al diálogo tiene que ir acompañada en forma inmediata y simultánea, con medidas concretas, con proyectos de ley, con presentación de cosas que demuestren que no solamente hay un intento de empezar a armar una comisión y a conversar, sino que hay cosas concretas sobre ocuparse, porque debe ser siempre así, pero en este tema además no se admite dilaciones. Lamentablemente el gobierno aparentemente va a llevar un diálogo, pero los proyectos, las medidas no están sobre la mesa, y además cuando el Ministerio de Interior habla de endurecer algunas penas, la bancada dice que no, o sea, sigue en la contradicción interna extrema. Por otro lado, hay que ser muy claro, hay proyectos sobre seguridad presentados hace 10 años, que no se han ni tocado en la Comisión de Seguridad correspondiente, que es responsabilidad obviamente de quien manda en el Parlamento, que es el partido de gobierno. O sea, celebro la apuesta al diálogo,
Creo que hay que intentarlo, aún con estos antecedentes negativos, lamentablemente, pero hay que intentarlo porque el diálogo es una obligación, una necesidad imperiosa que en este caso es ineludible. ¿Y tú, Fernando, cómo lo ves? Bueno, yo creo que empezó bien y empezó mal, ¿no? Porque si ante una propuesta de diálogo lo primero que se pone en debate es el diálogo, y se presuponen intenciones de que no vamos a ir para salir en la foto, de que hay que dialogar, pero hay que tomar medidas inmediatas, de que esto es una maniobra política, etcétera. Me parece que de alguna manera eso como que ensucia o entorpece la línea de trabajo que se planteó con toda claridad por parte del presidente de la República. A mí me llama poderosamente la atención que se diga, bueno, pasaron 3 días o 4 días y todavía no nos convocaron, cuando es un problema importante, que tiene una data, digamos, que tiene mucho tiempo sobre la mesa. Yo creo que sí se han tomado una serie de medidas muy importantes en los sucesivos gobiernos. Creo que es un problema además que abarca a toda la sociedad. Me parece razonable que el presidente de la República haya planteado eso, y me parecería razonable también que las críticas, digamos, o las observaciones que se tengan que hacer se hagan primero en ese ámbito. Yo creo que sería lo más lógico y lo más justo. El senador Pablo Mieres fue el primero que planteó el tema y lo hizo de una manera, me parece a mí, medida, mesurada, con sentido político amplio y no con un sentido político restrictivo, más bien sectorial o partidista, marcando matices, perfiles. De hecho, el gobierno el lunes recoge el guante que había lanzado Mieres, ¿no? Es a partir de esa iniciativa la cosa. Entonces me parece que el gobierno convoca un diálogo a partir de un planteo que hace la oposición y pasan 72 horas y no hay una estructuración o una formalización del planteo. No se puede salir a decir, bueno, yo no voy a estar para salir en la foto. Yo creo que hay que tener tranquilidad, mesura. Me parece que es un problema el de la seguridad que se tiene que resolver hasta que el gobierno no admita que hay muchísimos problemas y hasta que la oposición no admita que se han hecho muchísimas cosas, hasta que no se encuentre un camino de obtener lo bueno que se ha hecho y modificar lo malo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, yo creo que va a haber problemas. Y si hay ahí una pugna política pequeña, no se va a hacer gran política con eso. Bueno, seguimos. Sí, yo digo, coincido, se han hecho cosas, pero no son suficientes, porque creo que lo que le ha faltado al Frente Amplio en estos 11 años es una idea clara, tener conceptos más o menos claros, seguros. Recordemos, empezaron con la idea de que el delincuente era una víctima de la sociedad, que las causas eran sociales, que mientras no se resolviera el tema de la pobreza, etcétera, la delincuencia iba a aumentar. Ahora se ha revisado, 10 años después han comprendido de que no hay una correlación directa entre situación económica y delito, como está demostrado en muchos otros países, por otra parte. Ahora estamos en otra línea. Se han hecho cosas, sí, se le ha dado el presupuesto del Ministerio del Interior, que se ha multiplicado por 4, se han cuadruplicado, lo que es impresionante, el número de efectivos, más recursos, tecnología, sistemas de todo tipo. La mejora de los salarios. Pero no funciona, pero la seguridad está cada vez peor. El año pasado tuvimos récord de asesinatos, casi 300, en el país no se había visto nunca, superó la cifra de 261 de hace unos años. Las rapiñas, que hace 10 años eran 7.000, hoy son 21.000, las denunciadas se han triplicado, es decir, tenemos datos de gran inversión, pero en concreto hay cada vez más delitos y es lo que la gente siente. Una de las razones, a mi modo de ver, y que es un buen punto para tratar en el diálogo social, es que el gobierno se ponga de acuerdo en qué quiere hacer con el tema seguridad, porque no lo tiene claro. Tenemos un ministro de Defensa que dice que hay que darle armas a los ciudadanos, del mismo gobierno le contestan que no se le puede dar armas a los ciudadanos. Tenemos en el gobierno gente que dice que hay que alivianar las penas a los menores delincuentes, manteniéndolos al amparo de sus padres. Otro sector que dice que eso es una barbaridad, que los menores delincuentes, estos asesinos de 17 años que van a salir dentro de unos meses, después de haber matado a un taxista o a un comerciante, mientras hay otro sector del Frente que sabemos que votó y apoyó la baja de la imputabilidad,
porque las cifras lo dan así, el 47% de la gente de la última elección apoyó la baja de la de imputabilidad, y hoy descubren que hay muchos asesinos entre los 16 y los 18 años. Bueno, señores, tuvieron la oportunidad de votarlo en el plebiscito, pero incluso dentro del Frente hay polémica sobre eso. Es decir, el Frente primero tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo. Y todavía derrotar a los sectores adentro del Frente que siguen insistiendo en que el tema hay que atacarlo por el lado de la pobreza, por el lado cultural, cosa que es cierto. Digo, la pobreza es un caldo de cultivo, la falta de educación es un caldo de cultivo, todo es un caldo de cultivo, pero el problema central aquí es que tenemos una policía altamente ineficiente y que la clave en la materia sigue siendo el delincuente delinque cuando sabe que no lo van a detener. Si tiene plena conciencia de que va a ser arrestado, de que la policía cuenta con medios y con inteligencia como para detenerlo, como para reprimirlo, lo hace mucho menos, y eso lo demuestran las estadísticas de los países subdesarrollados y desarrollados que han logrado bajar el delito en cifras portentosas en los últimos años, como lo demuestran estadísticas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en Francia, en países que han aplicado inteligencia sobre todo, y una política, cosa que en el Uruguay no existe a nivel del gobierno del Frente Amplio. Sobre el disparador, el tema del diálogo, yo creo que siempre es bueno dialogar. Eso está descartado, es importante. Estoy seguro que si no se hubiera convocado el diálogo, se estaría reclamando el diálogo, ¿ah? O por lo menos una forma para hacerle llegar al gobierno la preocupación y las opiniones de parte de las otras fuerzas. Me parece que el hecho de la propuesta de Mieres fue una propuesta inteligente. Ahora, la convocatoria al diálogo tiene además otra connotación, y es el hecho de reconocer. Yo lo voy a decir desde mi punto de vista, no digo que sea ni exprese el del gobierno, pero el problema principal que tiene el Uruguay hoy, donde se sintetizan los problemas sociales diferentes que tiene el Uruguay hoy en relación a épocas anteriores, que es la profundidad de la fractura no solo social, sino cultural que existe en el Uruguay. Y es notorio que si uno mira las estadísticas, el delito está relacionado con las condiciones socioeconómicas, aunque hay delitos como la droga, que es lo nuevo, que cruzan transversalmente la sociedad. Entonces, la situación de inseguridad es hoy la síntesis de una serie de problemas nacionales de primer nivel que si no se resuelven bien están comprometiendo, porque la inseguridad no es una cosa que queda, la inseguridad es un proceso que avanza paulatinamente y va afectando seriamente la sociedad. Yo me tomé el trabajo de investigar, de ir a algunos barrios, esos barrios problemáticos, hablar con la gente, hablar con algunas organizaciones sociales. Selva fue a una institución como Los Pinos a verla, porque lo escuchamos además a la bebida que había ido, la verdad que vino impresionada. Yo voy a ir esta semana, para no hablar solo desde las instituciones, desde las cosas. He hablado con operadores y hay una cosa que me impactó muchísimo, que son las declaraciones del fiscal general de la Nación, ¿no? Me parece que hay que considerarla. Cuando el fiscal general de la Nación dice que el 94.5% de los delitos quedan impunes, bueno, yo creo que es para hacer las dos cosas simultáneamente. La primera es convocar un diálogo abierto realmente a una reacción rápida, no a un debate filosófico sobre la seguridad. Porque los tiempos en el tema de la seguridad son dramáticos. Y lo demuestra permanentemente. Y la otra cosa es que yo creo que es un grave error creer que este es un problema de la policía. La policía es una parte del problema muy importante, la más visible, y se pelotea entre los jueces y la policía. Hoy hay una encuesta en búsqueda incluso sobre eso, quién tiene la responsabilidad. Y de ahí no vamos a salir, no. Yo creo que acá el problema es una responsabilidad política, que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con las cárceles, que tiene que ver con que yo soy un fanático. Es la primera vez que oigo una autoridad pedir más responsabilidad, que son los fiscales. Porque hay que agarrarse el muerto de ser los titulares de las investigaciones cuando tenés el 94.5% de casos que no se aclaran. Es una gran responsabilidad. Y me parece una actitud absolutamente republicana. Entonces, yo creo que todo lo que se haga para mantener el tema de la seguridad en el centro de la atención, y la última, la educación es una gran solución, es la gran solución, pero ¿ustedes saben cuánto tiempo llevaría que la educación impacte sobre el tema de la seguridad? Es una década, y en esa década
el crecimiento del delito sería tal que ni siquiera la educación podría afectar. Qué lástima que se haya perdido esta década, ¿no? No se perdió. Se perdió completamente. No se perdió. Las cifras cantan. Yo reitero que para mí el diálogo debe existir y hay que intentarlo más allá de todos los peros. No veo, como dice Fernando, que el presidente hizo una convocatoria tan clara y tan precisa. De hecho, el presidente no habló. Lo que habló fue un vocero del Consejo de Ministros que dijo en 4 palabras que el presidente había manifestado su preocupación por la seguridad y su intento de convocar a un diálogo, pero no existió ninguna otra definición más que le diera un supuesto contenido a ese diálogo. Pero esa mínima expresión de García tiene la virtud, como decía Esteban, de demostrar que por primera vez este gobierno o los sucesivos gobiernos del Frente que han relativizado el tema de la seguridad y que han dicho que son sensaciones térmicas y cosas por el estilo, de alguna manera ahora dicen, señores, nos preocupa y de esto hay que ocuparse y ocuparse en serio. Y eso es otro valor importante en las circunstancias. Ahora, pasaron 4 días y no hubo convocatoria, no es tanto tiempo. Bueno, señores, este era un tema que tenía que haber abordado hace 2 años, o 1 año, o 3. O sea, 4 días es mucho. Por último, compartir algo que dijo Esteban también recién, contradiciendo en algo a mi amigo Mercader. La policía no es la única responsable. La policía detiene, pero después los presos salen por la puerta del costado. Tampoco es que lo sea el Poder Judicial necesariamente o los fiscales necesariamente. Nosotros tenemos hoy un pésimo sistema penal. Tenemos que ir rápidamente al sistema acusatorio que está aprobado, pero que lamentablemente el Frente Amplio ha elegido no darle recursos para implementarlo en su lucha y en su molestia, porque la Suprema Corte de Justicia le ha enmendado el desastre de varias leyes. Pero ahí hay una parte muy grande del problema. No puede ser que la policía detenga, pero la gente no sea procesada. Quizás haya falta de pruebas, ese es otro problema importante, pero lo que hay es un sistema penal que no funciona. Hay otros ingredientes en el problema, ¿no? Hay otros actores. Pienso en el CIRPA, ¿no? Eso no es ni la policía ni el sistema judicial. No, y podría seguir sumando. Quería aclarar que yo no digo que el tema sea de exclusiva responsabilidad de la policía. La policía es una parte, pero es una parte central. Y como aquí estamos juzgando la acción, sobre todo del gobierno, la del Poder Ejecutivo, no la del Poder Judicial, pienso que en ese sentido hay que marcar las fallas que ha tenido el Poder Ejecutivo y sobre todo el zigzagueo, la falta de claridad, el no saber hacia dónde dirigirse y cómo atacar el problema de inseguridad. Por supuesto que son otras muchas las vertientes por las que se puede analizar el tema, ¿no? Yo creo que Antonio acaba de alguna manera de expresar con suma claridad uno de los problemas, que él dice, acá lo que estamos es juzgando la acción del gobierno. Cito textual. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error abordar el problema de la seguridad teniendo como principio el juzgamiento de la acción del gobierno. Yo creo que hay que entender que el problema de la seguridad es un problema que ha evolucionado de manera lenta, de manera sistemática, que ha tenido picos, que ha tenido reflujos, pero que en general es un problema muy grave que afecta no solamente al Uruguay, afecta en general a todos los países de América Latina. Las cifras de asesinatos en países de América Latina son realmente... Siempre fueron así, en algunos sí, en otros no. Realmente impactan. Entonces, lo que yo digo es, para volver al tema central del diálogo, me parece que el diálogo tiene que abordarse con un espíritu de alta política y no con un espíritu de política menor. Si entramos a pasar factura de este detalle, del otro detalle, de lo que hizo fulano, del caballo de Mengano, me parece que vamos mal. La experiencia de diálogos anteriores no permite ser muy optimista, porque el presidente recibe, dialogan, cada uno hace declaraciones a la salida y después no pasa nada. Bueno, perdón, en el caso, por ejemplo, del diálogo sobre el tema del petróleo entre los presidentes, ¿qué ha pasado? Expresidentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que se ha institucionalizado. Fernando, tú y yo sabemos bien, conocemos el diálogo en materia de educación, no ha conducido absolutamente a nada. Seguimos, cerramos. Si sigo el razonamiento de Mercader, lo mejor de todo es cerrar la cortina, ¿no? Dialogar y esperar que pase lo peor o lo mejor. Es hacer las cosas bien, es hacer las cosas bien. Muy bien. Yo lo entiendo. Yo ayer le preguntaron a Larrañaga si el Frente Amplio había dicho, cosa que a mí me cuesta mucho escucharlo, de que estaba pronto para perder el gobierno, estaba preparado para perder el gobierno. Pero sí, el Partido Nacional estaba preparado para perder, para ganar las elecciones, o la oposición estaba... Bueno, una de las pruebas es esta. Si la oposición en este periodo, y eso no me importa sobre el resultado del 2019, que me parece, en esta época, o será por mi edad, me parece, las calendas griegas.
me preocupa si la oposición está dispuesta, y el gobierno, vamos a tenernos claro, porque no cambiemos los roles, acá la responsabilidad es de ambos. El primero que tiene que hacer es convocar rápidamente ese diálogo. Segundo, tiene que ser un diálogo para obtener resultados. Yo en Twitter puso, ojalá no se forme una comisión, porque todos sabemos que de las comisiones salen camellos. Y tercero, pongámonos de acuerdo sobre algunos puntos claros. Por ejemplo, yo sobre algunos temas de que hay leyes, como la ley de la droga, que prevé penas de 20 meses para el tema de la droga, está fuera de la realidad, corresponde al año 1912, pero no para un país donde la droga es el principal problema por un solo motivo. ¿Qué es lo que cambió la droga en el Uruguay? El excedente económico. Todos los demás delitos no producen excedente económico. Está claro que si lo gasta el delincuente. La droga hace que una parte fundamental de la plata del delito se transforme en un instrumento para extender las redes, ganar posiciones sociales. Yo vi barrios en Montevideo donde la policía entra cuando quiere. Eso es una pregunta estúpida, si entra o no entra la policía. Si tiene tanque la policía. El problema es que es como un aguijonazo. El problema es quién controla el territorio. Esa es la clave. Y yo vi barrios donde la mala organiza las familias, donde se ha hecho, vamos a decirlo así, normal que el delito sea su forma de vida. Hay familias arriba, en el medio y abajo que han tomado esa definición. Y yo he visto barrios donde la mala organiza fiestas para cientos de personas. ¿Qué es la mala? ¿Qué es la mala? La mala vida. Era una organización. Donde los capos de las cosas organizan fiestas con fuegos artificiales, con comida para todo. No en Medellín, en Montevideo. Sí, sí. Con rinocerontes. En Perspectiva. Producción: Nicolás Batalla, Javier Castro, Rodrigo Abelenda, Wilmar Amaral y Omar García. Operador de aire: Ariel Gómez. Antes de la pausa, algunos comentarios que llegan desde la audiencia. Enrique dice, el Código de Proceso Penal es de 1897, reformado en 1980. Hemos gastado $800 millones en ANCAP y hace años que nadie le da recursos al Poder Judicial para cambiar el Código del Proceso Penal. No es el único factor, obviamente, pero es una de las cosas a cambiar. Después Luis dice, lo que le preocupa a la gente, y me incluyo, es la falta de actitud de la policía, ya sea por la policía misma o por orden del Ministerio del Interior, en cuanto a buscar al delincuente. Solo se reacciona cuando pasa algo, pero falta buscar al delincuente en sus santuarios. Otro oyente dice... subir en la escala de los delincuentes. Se agarra a los delincuentes que cometen todo el proceso para arriba, que es clave, es donde fracasamos. Y después hay otro tipo de argumentos. Un oyente dice, todo empezó en 2002, después de la crisis. Los responsables son los mismos que ahora reclaman. Ahí entró la droga. Otro dice, a los militantes de izquierda hace 40 o 50 años la policía nos llevaba fácilmente, sabía dónde estábamos, ahora no saben dónde hallar a los reincidentes. Y por último, las políticas sociales de la izquierda propiciaron el aumento de la violencia. El país está más fragmentado que nunca por esas políticas permisivas y plata fácil.